Hice un video muy recientemente que sería bueno que lo vieras y te lo dejo aquí arriba a tu derecha. Y viendo lo que se ha supuestamente filtrado más recientemente, pues parece que los vientos que vienen del Viejo Oriente hace dar fuerza a lo que dije en ese video. Ahora bien, agregando más noticias basado en mi video, me atrevería a que son casi oficiales que el lanzamiento del DJI 3 será ahora el 25 de este mes de julio y que quiere venir con un precio elevado para lo que viene a ofrecer, estando aún disponible en el mercado desde septiembre de 2021, el DJI 2S, tanto en la tienda online de DJI como en los otros sitios web de compras como Amazon. El DJI 2S bajó de precio una barbaridad en su combo completo, incluyendo los filtros ND. Al punto que quiero llegar, pues resulta que el R3, el nuevo dron de gama media más esperado en el mercado de consumo, en especial para pilotos recreativos como yo, parece que no tiene unas especificaciones que justifiquen la verdad comprarlo, y estando ahí el R2S a ese precio y lo que ofrece en características nos hace dudar y reflexionar mucho. ¿Será que este consumismo agresivo en los últimos tiempos llevará un éxito para el DJI 3 para extinguir definitivamente el R2S? ¿O será el fracaso estando siempre disponible en el mercado el R2S? Interesante punto, ¿verdad? Pues quédate hasta el final que quiero darte mi perspectiva y objetividad a este punto. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. No quiero profundizar mucho porque quiero que este video sea corto y directo. También lo que te voy a decir no será complicado de entender. Lo que será complicado es decidir y reflexionar si vale la pena o no darle un cambio a nuestra pasión de volar drones de consumo comprando un dron que viene supuestamente como el sucesor de una versión anterior, que sería el sucesor del R2S. Una versión anterior que, para los que lo tienen o para que aún los quieren comprar, saben lo que entrega ese dron y el potencial. Por si acaso me refiero obviamente del DJI R2S. Parece que esas supuestas filtraciones nos quiere hacer entender que ese R3 no va a ser muy innovador y menos revolucionar el mercado de drones de gama media de DJI. Hay cambios, sí, pero de verdad merece comprarlo. Y como dije, con un R2S magnífico, aún disponible para su compra hasta los momentos y mucho más barato, sería una oportunidad muy tentadora. Voy a hablarte basado en las supuestas filtraciones que ya prácticamente son noticias oficiales, lo que promete este R3. Te quiero hablar de la cámara y que es el hardware más significativo y principal que a muchos nos hace decidir al momento de comprar un nuevo dron o nuestro primer dron semi o profesional para hacer videos y fotos. Estábamos esperando un sensor de la cámara por lo menos el mismo tamaño que la versión anterior R2S, que para hacer una gama media de DJI es grande. Pues resulta que no, parece que viene con el mismo tamaño al Mini 3 y Mini 3 Pro, o sea, más pequeño. En las dos cámaras, tanto para el teleobjetivo como el normal de 24 milímetros, en cada una de 1 partido por 1.3. Entiendo y sé que muchos van a decir que el Mini 3 Pro como el normal Mini 3 da unas imágenes espectaculares y todo aquello, pero no te olvides que son drones mini de 149 gramos y no un R3 que parece que va a ser aún más pesado con 720 gramos ante los 595 gramos del R2S y algo un poco más grande que el mismo R2S al estar desplegado. No te olvides de ese punto. Sabemos que los drones mini nos ofrecen ventajas en algunas cosas y desventajas en otras. Son drones mini que prácticamente lo tenemos para hacer nuestra vida más fácil al momento de volarlo, con permisos y autorizaciones en regulaciones de muchos países. Pero también los drones mini, por su peso, en algunas veces son complicados volarlo por fuertes vientos y ráfagas que nos lleva a ser más difícil ese pilotaje y hasta no volarlo en muchas ocasiones. Ahora bien, hablamos de un dron con una envergadura un poco mayor y más fuerte y más pesado también.
que la ventaja de estar dentro de los 249 gramos no las tiene, obviamente. Entonces, ¿qué diferencias nos da si tiene un tamaño y peso mayor de que no podría llevar un sensor de la cámara más grande? Un sensor más grande lleva a más entrada de luz y claridad, dando una calidad en las imágenes bastante mejor. El Air 2S lo hace bastante bien, y si lo tienes, tus comentarios abajo y dime si tengo o no tengo la razón. ¿Será que están dejando esto de una cámara de 1 pulgada para un DJI-3S? Tal como sucedió para los que ya tenían el DJI 2 en aquella vez y después al poco tiempo sacaron el Air 2S que estoy hablando, lo que causó a muchos que teníamos el Air 2 descontento y hasta mucha frustración. Todo por el marketing agresivo, aprovechándose del gran consumo tecnológico de hoy en día. Para algunos un abuso, para algunos una simple mejora de un modelo de dron que conllevaría gastar más para comprarlo. Otros conllevaron vender el Air 2 para comprarse el Air 2S, lo que causa una cierta molestia para muchos porque el mismo Air 2 no tenía mucho tiempo de haber salido en el mercado con un tamaño de sensor a 1/2 pulgada que en su tiempo era muy bueno, y me atrevo a decir que hoy en día es aún muy aceptable. Voy a hablarte, por supuesto, de qué cosas nuevas viene el Air 3 que son más significativos basado en las informaciones que están rodando actualmente a poco de su lanzamiento. Pero no te olvides que allá abajo está el botón de suscribirse, que es gratis, sin costo ninguno, y el pago que recibirás de mí por eso es más videos para ti y de este canal que es tuyo también. El like, que siempre será una ayuda, y saber que esto que hice para ti te haya gustado. Comparte este video o cualquiera de mi canal porque me ayudará hasta el infinito y más allá. Ya te hablé de la cámara y mi punto sobre eso. Ahora voy con los sensores anti-obstáculos. Se habla que será omnidireccional o con sensores que abarcarán más ángulo de visión sin llegar a ser omnidireccional al 100%. Claro que en ese aspecto el Air 2S tiene sus sensores menos en los laterales, pero los sensores que tiene considero yo que trabajan muy bien para hacer un dron de gama media, tal como el Air 2, su versión anterior. Tus comentarios abajo. El tiempo de duración de la batería se dice que según fabricantes de DJI, este Air 3 será de 46 minutos, pero ya sabes que eso dependerá mucho de las condiciones del vuelo. Aunque aquí el Air 2S tiene una pequeña debilidad porque usa la misma batería del Air 2 y que en el mismo Air 2 la durabilidad era de 34 minutos a los 31 minutos del Air 2S. Recuerda que este Air 2S, al tener un poco más de funcionalidades que ante el Air 2, conlleva un consumo más de batería. ¿Qué otra nueva o mejora característica significante puedo hablar? ¿Qué tal si te hablo de la señal de transmisión? Se dice que el Air 3 va a venir con el OcuSync 4, tal como lo había dicho en mi video que te hice referencia. Pero ya sabes que dependerá la fuerza de señal si es en Europa o América, que eso va a variar. El Air 2S tiene el OcuSync 3, que para nada es mala señal, con un video de transmisión de 1080 a 30 cuadros por segundo, ante el Air 3 que será supuestamente de 1080 a 60 cuadros por segundo. Claro que tendrá más alcance de señal, superando un poco más al Air 2S, pero vamos a estar claro que con normativas en muchos países en Europa, por ejemplo, volar drones sin tener contacto visual a muchos kilómetros de distancia no es permitido. Además, con la nueva señal de transmisión OcuSync 4 supuestamente tendrá un alcance de 20 kilómetros ante el OcuSync 3 del Air 2S de 12 kilómetros. Si fuera el caso de hacerlo, llevar el dron a tanta distancia para luego regresarlo, porque supuestamente tiene más capacidad en la batería, sería un riesgo muy alto, a no ser que hayas definido un lugar para el aterrizaje hasta donde el dron pueda llegar. En cuanto a velocidad máxima de vuelo, el Air 3 será un poco más rápido ante el Air 2S. Ahora bien, ¿hará alguna diferencia en el vuelo?
podrá ser que sí en algunas circunstancias, pero nada que eso nos limite en volar y hacer tomas chulas con la velocidad que ofrece el mismo Air 2S. ¿Qué otra cosa podría hablar de lo que viene en el Air 3 ante el Air 2S que sea marcante o significativo? Podría decir las resoluciones de la cámara. Parece que el Air 3 va a grabar hasta 4K 60 cuadros por segundo en HDR y 4K 100 cuadros por segundo normal, que no es nada mal, pero el Air 2S lo hace en 5.4K 30 cuadros por segundo y 4K a 60 cuadros por segundo normal. El tener 5.4K hace diferencia por el margen de cosas que podemos hacer sin perder mucha resolución en la edición. Y sobre los 4K a 100 cuadros por segundo ante los 4K a 60 no es una diferencia considerable porque también podemos hacer cámaras lentas de buena calidad a esos 60 FPS. Tenemos también la nueva versión del ActiveTrack 5.0 que vendrá en el Air 3 ante el Air 2S, el ActiveTrack 4.0. Te vuelvo a decir que esto para mí es marketing, siempre lo digo. Diferencias mínimas o casi lo mismo cuando hablamos de una versión a otra, solo para justificar cobrar más caro. En cuanto al Spotlight, el 2.0, el punto de interés, el 3.0, será lo mismo entre el Air 3 y el Air 2S. Al igual en ambos drones tienen el Master Shots. Pero un detalle que no debemos pasar por alto es, como te dije al inicio del video, que el Air 2S salió al mercado en septiembre de 2021, lo que se podría decir que este dron ya va a ser 2 años y según este video que te dejo aquí arriba a tu derecha, podría pasarle lo mismo que le pasó al Air 2, su versión anterior. Estos son los puntos que para mí son muy relevantes entre el Air 3 ante el Air 2S y que pueden ser significativos al momento de decidir. Es un criterio muy personal y todo esto que te acabo de decir y que hice este video fue con la intención de compartirlo contigo. Es como yo veo las cosas y cada cabeza es un mundo. Decide, opina, sugiere, estás en tu libre derecho. Yo solo compartí lo que yo pienso sobre este tema. ¿Y tú? Tus comentarios abajo. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.